¿Es el aborto seguro? ¿Deja consecuencias en la mujer? Esas consecuencias, después de que la mujer realiza un aborto, son consecuencias duras y dañinas y peligrosas. La respuesta es un rotundo sí, un absoluto sí. Y lamentablemente nosotros vemos que no existe suficiente conciencia para comprender esta realidad y peor todavía, existe la voluntad de cubrir esta realidad. ¿Por qué lo digo? Hace poco tiempo vi en una columna de opinión del New York Times la columna de una feminista que hablaba enojada del hecho de que la Iglesia Católica aprobara, gracias a que se viene el año de la misericordia, como saben ustedes, proclamado por el Papa Juan Pablo II, y que va a comenzar el 8 de diciembre de este año, ¿no? El año de la misericordia, y que todos los sacerdotes van a poder confesar el pecado del aborto. Esta mujer se quejaba diciendo: no hay nada que perdonar, la Iglesia debería dejar de hacer sentirse mal a las mujeres por el aborto y deberían hacer comprender que no existen males acompañados con el aborto. Por el contrario, esta mujer hablaba de la experiencia que ella conoce, y así lo puso, que ella conoce, es decir, dejó de manera ambigua si es que había sido una experiencia de alguien conocida de ella o una experiencia propia de ella misma, pero básicamente dijo que el aborto era algo que se producía un gran sentimiento de liberación y producía el inmediato descorchamiento de una botella de licor, ¿no? Y efectivamente, probablemente más de una mujer después que aborta recurre al alcohol. Eso no tengo ninguna duda. Pero dudo que eso sea para celebrarlo. Y lo digo también porque en algunas redes sociales he visto un gráfico promovido por las feministas diciendo es mitos sobre el aborto. Y en estos mitos sobre el aborto decían, en primer lugar, ¿es el aborto terapéutico, el aborto legal, una operación riesgosa? Y ellas dicen, la respuesta científica es no. Bueno, eso es falso. Cualquier médico sabe que el aborto es una de las pocas operaciones que son absolutamente ciegas. Es decir, que se realizan a ciegas, con los ojos cerrados. ¿Por qué? Porque cuando se introduce el escalpelo, cuando se introducen las tenazas o las pinzas para destrozar al bebé en el vientre materno, se está haciendo una operación a ciegas, y esto lo ha reconocido las mismas líderes de Planned Parenthood en estos videos famosos que van mostrando cómo es el crimen de Planned Parenthood y cómo es el negocio de Planned Parenthood, cómo hay que hurgar en el vientre materno para encontrar en la matriz, ¿no?, en el útero de una mujer, para encontrar al bebito. Y si es que se pretende hacer una operación que además permita preservar los órganos, que es lo que hace Planned Parenthood para después traficarlos, es necesario destruir solo la cabeza para que el resto de los órganos del cuerpo estén en buen estado. Entonces, básicamente hay que inducir un parto, ¿no? Los abortos de métodos de inducción del parto, de inducción de las contracciones de parto y la expulsión del bebé, también son riesgosos porque contienen cargas salinas. Entonces, es absolutamente falso y es mentiroso de parte de las feministas decir que se trata de un aborto seguro. El aborto por sí mismo es un procedimiento inseguro, riesgoso y violento. No hay ninguna duda al respecto. Que un aborto ilegal a escondidas, donde el médico sabe que la mujer no va a poder ir y denunciar a ningún lado,
es un método que puede ser más riesgoso, es verdad, pero el número de mujeres afectadas por el aborto físicamente en Estados Unidos con la legalización del aborto no ha declinado. Es decir, la legalización del aborto no ha mejorado la seguridad del aborto porque el número de mujeres heridas sigue siendo la misma. Pero tal vez la parte más interesante en términos de la mentira absoluta de las feministas y abortistas sobre el aborto es el hecho de que es mentira que las mujeres sufran algún tipo de efecto psicológico posterior al aborto. Las feministas y las abortistas niegan que exista lo que los Provida han detectado desde hace mucho tiempo y se conoce con el nombre del síndrome post-aborto. Niegan que exista este síndrome. Y en estos gráficos que han estado distribuyendo a través de redes sociales, dicen, es verdad que una mujer que realiza un aborto se siente después deprimida, que el aborto causa depresión o sentimiento de culpa, y dicen, falso. Más del 80%, dicen algunos gráficos, más del 85%, dicen otros gráficos, tendrían que ponerse de acuerdo con los números, de las mujeres no experimentan absolutamente nada si es que lo único que experimentan es alivio después de abortar. Resulta que esto es totalmente falso. Y es totalmente falso no porque lo diga yo o porque lo digan los Provida. El Jornal Británico de Psiquiatría, uno de los periódicos más importantes de la ciencia psiquiátrica, específicamente psiquiátrica, publicó un estudio en el 2011 que las feministas y las abortistas han tratado de enterrar masivamente. No lo citan nunca, lo ignoran. Pero para los que quieren la fuente se llama The British Journal of Psychiatry, ¿no? el jornal británico de psiquiatría, el número del 2011 que publicó lo que ellos mismos describieron de la siguiente forma. Y les digo cómo lo describieron. Describieron el estimado cuantitativo, o sea, el número de personas, el estimado cuantitativo más largo de los riesgos de salud mental asociados con el aborto que existen actualmente en la literatura mundial. O sea, el estudio cuantitativo de riesgo de salud mental más grande sobre el aborto que existe en la literatura científica actual. Este estudio no solamente investigó un número muy alto de mujeres que habían abortado, sino que investigó también numerosas conductas que siguieron después del aborto. Midieron la ansiedad, midieron el nivel de depresión, midieron el uso de alcohol, midieron el uso de la marihuana y midieron el uso de tendencias suicidas. Y esto es lo que encontraron en el sumario, porque ustedes saben que estos estudios tienen una cantidad de información estadística, son muy densos de leer, pero presentan un sumario al inicio de una página y media o menos. Y en este sumario dicen literalmente, la experiencia general del aborto llevó a un sorprendente incremento del 81% de los riesgos, de los problemas de riesgo de salud mental a través de todas estas variables. Es decir, depresión, uso de alcohol, ansiedad, marihuana, conducta suicida o sentimientos suicidas, todos estos transversalmente se incrementaron en el 81%. Y lo curioso es que desde 2001 estudios en proporciones menores que realizado por el British Journal of Psychiatry, realizados en Estados Unidos, Finlandia, Dinamarca y Canadá, han llegado a las mismas conclusiones. Entonces, aquí no es Alejandro Bermúdez, no son los Provida que tienen una opinión. Aquí están estos datos científicos.
Sería bueno que nosotros les preguntáramos a las feministas, cuando ellas dicen lo contrario, que nos muestren cuáles son esos estudios científicos que ellas citan y se van a dar cuenta que no tienen ninguno que citar o tienen alguno mandado a hacer por ellos con pruebas estadísticas flojas y que no están en ningún medio investigador de la salud mental importante en el mundo. Que tengas un buen día.